Buenos días, qué gozo poder estar aquí y seguir adelante con nuestro estudio. ¿De qué? Romanos, ¿qué capítulo? 8, muy bien, así me gusta. ¿Y qué versículo? Eso ya sería de premio. Del 18. Hoy no voy a dar premio porque sabéis que la vejez se va notando. Se me han olvidado las golosinas en casa. Salí corriendo y se me han olvidado las golosinas. Pero bueno, el próximo habrá doble. Muy bien, pues antes de comenzar vamos a hacer una oración. Y Alba, ¿quieres pedir al Señor que nos ayude a entender su palabra? Buenos días. Amado Padre Celestial, estamos aquí ante ti para darte las gracias, para alabarte y bendecirte y para que nos des mucha sabiduría y entendimiento y que cada día vamos creciendo más en tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sabéis lo que significa la palabra neofobia? ¿Quién ha dicho que sí? ¿Qué es? Sí. Fobia a lo nuevo o fobia a lo desconocido, ¿verdad? Pues hay muchas personas que tienen fobia a lo nuevo y fobia a lo desconocido, ¿no? Sienten que los beneficios que pueden obtener en el futuro pues no merecen la pena, ¿vale? Por las cuestiones que implica el conocer o el aceptar cosas nuevas o esperar cosas nuevas, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que en muchas personas eso frena su vida, ¿no? De tal manera que no les permite seguir adelante disfrutando de muchas de las cosas y bendiciones que podemos tener alrededor, ¿verdad? Porque hay muchas bendiciones a nuestro alrededor, pero claro, eso implica salir en muchas ocasiones de nuestra zona de confort. Y a veces hay personas que para salir de ese estado de confort pues lo llevan complicado, no les gusta, ¿no? La neofobia puede frenar nuestra vida de tal manera que nos impide ese miedo disfrutar del presente, ¿vale? Por miedo al futuro. Y eso no solo pasa en las cuestiones cotidianas, ¿no? De nuestra vida, sino que a veces también pasa en nuestra vida espiritual. Tenemos neofobia espiritual. A veces nos da miedo afrontar lo que tenemos por delante, aún teniendo esas promesas de Dios que son claras y que son firmes, pero estamos tan aferrados, estamos tan agarrados a este mundo, a lo material y a lo que nos rodea, que a veces perdemos un poco la visión, la perspectiva del futuro, de lo que tenemos en el futuro, de las grandes bendiciones que podemos tener, de las promesas que el Señor nos ha dado, de las cosas que nos esperan, ¿no? Y es que a veces lo que tocamos nos agarra más de lo que nosotros pensamos y nos cuesta cerrar nuestros ojos físicos y pensar en aquello que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y fijaos de qué manera Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18, empieza esta sección con una declaración contundente. Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Qué palabras más bonitas, dice Pablo, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo? No hay duda. Ah, amigo. Ya sabía yo que te era un poco interesado. Yo no sé si todos no lo creemos o no lo creemos en todas las circunstancias de nuestra vida, porque cuando pasamos momentos difíciles o estamos en situaciones angustiosas o las cosas nos dan pal pelo, José, ¿verdad? Qué difícil es pensar que el sufrimiento presente no es comparado con la gloria que vamos a tener en el futuro. Y a veces creo que no lo creemos de una manera teórica, porque somos muy teóricos, los cristianos somos muy teóricos.
se nos llena la boca con grandes principios y grandes bendiciones del Señor y palabras maravillosas que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Pero de una manera práctica, ¿lo vivimos? Ser sinceros. Alba, que no me conteste, ¿vale? Porque ya sé lo que me va a contestar. Ser sinceros. A mí me cuesta. Hay momentos en la vida que nos cuesta. Es una lucha. ¿Quién ha dicho que Pedro es una lucha? Claro, tú estás conmigo. Una constante lucha. A veces la gente dice, Jolines, cuando te pregunto siempre dices que estás en lucha. Y es verdad. Estamos en lucha, ¿o no? En lucha constante. Y todo lo que nos rodea nos recuerda que estamos en una lucha constante. Y cuando nos convertimos, ¿ha sido vuestra experiencia? Tenemos más lucha. Porque empezamos a tener una lucha espiritual, ¿verdad? Porque nuestra lucha no es contra carne o sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad, ¿no? En los lugares celestiales. Hay una lucha. Y esa lucha está marcado por la realidad de lo que nosotros estamos experimentando. Y Pablo lo dice a lo largo de toda la carta, ¿no? La perspectiva paulina es lo que nosotros tenemos posicionalmente y lo que vivimos en el presente. Otros lo han dicho como el ya sí, pero todavía no. O las grandes bendiciones que tenemos de parte del Señor, pero que no nos libran de las circunstancias y de las luchas y de las dificultades en esta tierra. Y estamos entre esos dos campos, ¿verdad? Entre lo que tenemos posicionalmente y lo que vivimos aquí. Entre las promesas que Dios nos ha dado y las bendiciones que tenemos en los lugares celestiales y la realidad de lo que estamos viviendo aquí, nuestras luchas. Y creo que debemos de entender lo que implica el pecado en la vida del creyente. Hay 3 aspectos del pecado que creo que es fundamental entenderlos en todo este proceso que nosotros tenemos de salvación. ¿De qué manera el Señor trabaja en nosotros y de qué manera el pecado va obrando o no obrando en nuestra vida? Y fijaros, hay 3 aspectos fundamentales que vemos a lo largo de Romanos, y Pablo lo manifiesta claramente, que nos deben de ayudar a entender y a ver esa visión que tenemos hacia el futuro, ¿no? Para que no caer en esa neofobia espiritual que podríamos caer. Y el primero, tenemos que pensar en nuestro pasado, ¿no? Y fijaos que Pablo nos está hablando que Cristo en el pasado nos ha librado de la pena del pecado. Y ahí tenemos Romanos 5:1, ese versículo que Rubén no me dejó decir de memoria, ¿vale? Que todavía me acuerdo, pero que a Vicky sí le dejó decir de memoria, ¿vale? Pero todavía me acuerdo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Desde una perspectiva judicial, ¿recordáis cuando estudiamos ese capítulo, verdad? Nuestros pecados ya han sido perdonados en Cristo Jesús. Yo ya no soy condenado por mi pecado, aunque mi mujer dice que soy muy malo, pero no soy condenado por mi pecado. Cristo ha pagado por mi pecado. Y ese juicio que ha habido contra mí, que el Señor me decía, tú eres culpable, cuidado. No quitemos la gravedad del pecado. Tú eres culpable. Pero otro ha pagado por ti. Y en ese sentido, Cristo ha pagado por nosotros. Y yo ya he sido librado de la pena del pecado. Y eso es desde el momento en el cual yo me convertí. Sin embargo, en el presente, Pablo nos está hablando que hemos sido librados del poder del pecado. Y fijaros cómo en Romanos 6:14 nos dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, que ya podemos decir no al pecado, porque el pecado no es el que marca las pautas en mi vida, no es el que me gobierna, no es el que me dirige.
no soy esclavo ya del pecado, porque Cristo me ha dado el poder, la autoridad, la capacidad de decir no al pecado, de vencer el pecado. No porque nosotros seamos muy fuertes, cuidado, porque nosotros constantemente manifestamos nuestra debilidad, ¿no? Pero sí porque el poder de Cristo en mí me hace caminar en victoria. Es Cristo realmente el que me hace caminar en victoria. Y es verdad que podemos tener esa lucha. Pablo en el capítulo 7, ¿recordáis? Nos estaba hablando de esa lucha entre lo que quería hacer y lo que no quería hacer y lo que hacía y todas estas cosas, ¿verdad? En el capítulo 7, versículo 15. Y es verdad, es una realidad que estamos en lucha, pero cuidado, el Señor nos ha librado del poder del pecado. Nosotros no estamos bajo el poder del pecado, estamos bajo el poder de Cristo. Y cuesta vivir bajo el poder de Cristo, y a veces tambaleamos y racaneamos y caemos y tenemos que pedir perdón y humillarnos y seguir adelante en la lucha, ¿verdad? Pero tenemos el poder, tenemos la capacidad. ¿En base a qué? A veces se nos olvida que la lucha constante que nosotros tenemos debe de haber intencionalidad. Dios nos ha dado las capacidades, pero también pide algo de nosotros. Las victorias no las tenemos por arte de magia. Dios lo podría hacer. ¡Paf! Chasquido de dedos y Antonio, ya no tienes ningún problema. Ya estás caminando en victoria. Pero Dios no lo hace así. Dios trabaja en nosotros, pero nosotros tenemos que poner intencionalidad, manos a la obra. Y ahí a veces donde está el problema, que no vivimos muchas veces con esa autoridad, como que ya hemos vencido ese pecado, ¿no? Pero hay un aspecto futuro, y ese aspecto futuro es el que a veces nos trae de cabeza, ¿no? La victoria que tendremos en el futuro. Cristo nos va a librar de la presencia del pecado. Y lo vemos aquí en esta sección. En Romanos 8:23 dice: guardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Y también lo dice en Filipenses 1:6, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que hoy y ahora, la presencia del pecado todavía sigue en nosotros. El pecado está aquí, está en mí, está en vosotros y está en mí. Porque todavía no se nos ha quitado la presencia del pecado. Eso lo tendremos en el futuro. Cuando veamos cara a cara a nuestro Señor. Ahí es cuando nos va a quitar la presencia del pecado y nosotros tendremos cuerpos físicamente glorificados. Pero la presencia todavía está aquí. Por eso hay lucha. Por eso tenemos constantemente una lucha. Una lucha entre lo que tengo posicionalmente y lo que vivo. Una lucha que me recuerda que todavía el pecado está en mí, pero que me manifiesta que tengo la capacidad de decir no al pecado. ¿Por qué? Primero, puedo caminar confiado. ¿Por qué? Yo ya he sido perdonado. La pena del pecado se acabó. Segundo, tengo el poder de Cristo, que día a día puedo caminar en esa victoria. Aunque sienta, porque es una realidad de que el pecado todavía está ahí. Y esto es lo que nos cuesta muchas veces a los creyentes, el armonizar estos tres aspectos en nuestra vida cotidiana. Porque reconozcamos que nos sentimos más cómodos con lo que podemos tocar que con las promesas que tenemos. Y esa es la lucha constante. Pero fijaos que Pablo nos va a recordar de qué manera ese pecado no solo nos ha afectado a nosotros, sino que ha afectado a todo lo que está a nuestro alrededor. Pero que también lo que está a nuestro alrededor nos va a evidenciar la realidad
de que nosotros vamos a ser redimidos y que nuestra redención también va a afectar aquello que está a nuestro alrededor. Y ahí lo vemos en la primera sección de este pasaje, ¿no? En Romanos 8, versículo 19 al 22, fijaos lo que dice. Porque el anhelo profundo de la creación es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, de la liberación, de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Qué bonito, ¿verdad? Pero qué realidad tan profunda, ¿no? La creación espera la manifestación de la gloria de los hijos de Dios. Pero también nos está diciendo que la creación ha sido tocada, ha sido manchada por causa de nuestro pecado. Y fijaros lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 17, ¿no? Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Fijaos que nos manifiesta la realidad de que la creación también ha sido afectada por causa del pecado. ¡Maldita serás! ¡Fua! Por ti y por mí. Por causa de nuestro pecado, la creación también ha sido afectada. Y fijaos la expresión que dice, fue sometida a vanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que fue sometida a vanidad. ¿Alguien lo puede decir? ¿Qué estamos viendo en la creación? ¿Qué estamos contemplando a nuestro alrededor? ¿Cómo hacemos uso indebido? ¿Qué más? No respetamos lo que tenemos. ¿Qué más? ¿Qué más hace? ¿Y cómo se manifiesta la realidad de lo que está diciendo Pablo aquí? Hay un proceso de corrupción. No solo cómo nosotros la tratamos, sino también cómo ella nos trata a nosotros. Y la consecuencia de todo lo que esto implica, ¿no? La creación está en guerra. Está en guerra contra nosotros y contra ella, porque está afectada por el pecado. No es tan hermosa como debería ser. Bueno, no sé si la palabra hermosa sería aquí más correcto, ¿no? Porque la creación es espectacular, ¿verdad? Pero, y es maravilloso poderla contemplar cuando está en calma. Pero también estamos sufriendo las consecuencias de esos espinos y abrojos que está produciendo. Porque está en guerra, porque ha experimentado, está sujeta a la muerte por causa de nuestro pecado, ¿verdad? Y entonces vemos cómo se va degradando la naturaleza y cómo afecta en ese ciclo de la vida y la muerte, afecta a cada uno de nosotros. Incluso se vuelve violenta. Y ahí tenemos la Dana, ¿verdad? O el volcán de La Palma, como nos decía José Luis, ¿verdad? Y tenemos que sufrir las consecuencias de que la creación también ha sido sometida a vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice Eclesiastés, ¿verdad? Es muy interesante poderlo contemplar, de qué manera la vida es absurda cuando Dios no está en el centro. Pero también pasa lo mismo con la creación. Está sujeta a vanidad. Pero la tierra, un día, también será redimida. ¡Qué maravilloso! Que podamos entender que la naturaleza, que todo aquello que nos rodea, un día también va a ser redimida. ¿Cuándo? Cuando nosotros seamos glorificados. En ese momento también va a experimentar ese proceso de cambio. Igual que nosotros vamos a experimentar ese proceso de cambio en Cristo Jesús, la naturaleza también. La naturaleza
compartió nuestra maldición, ahora comparte nuestro dolor, porque también es fuerte, es duro, ¿no?, para la naturaleza, pero en el futuro compartirá nuestra gloria. Y es un proceso. Y es maravilloso cómo Pablo nos manifiesta que lo está esperando con ansiedad. Y esta palabra, según los eruditos, está manifestando el hecho de que cuando una persona está mirando algo hacia el horizonte, cuando nosotros queremos ver algo hacia el horizonte y no lo vemos con claridad, ¿qué hacemos? Nos estiramos, ¿verdad?, para ver qué es lo que hay más allá, para poder vislumbrar aquello que estamos contemplando. Y Pablo dice, la naturaleza está así, mirando hacia el futuro, ¿no?, esperando cuando los hijos de Dios sean glorificados, porque sabe que ella también va a ser restaurada. Qué expresiones más bonitas nos dice Pablo, para que nosotros podamos entender también que esto que nos rodea habla igualmente no solo de la creación de Dios, sino también de la redención de Dios. La redención que Dios va a producir en cada uno de nosotros. Y nos dice que gime y sufre dolores de parto hasta ahora, ¿no? Y esta expresión nos habla primero de ese proceso que estamos viendo de dolor, pero también nos habla del fruto, de la victoria final. Y es como cuando una madre está dando a luz, ¿verdad?, a su hijo. Hay dolor, hay sufrimiento, ¿vale? Pero también hay gozo. Hay gozo por la criatura que va a venir, ¿verdad?, por la criatura que están haciendo. Y cuando le ves las orejas a tus hijos, ¡fua! Sara, a que se acaba todo dolor. Estás fastidiada, pero qué gozo, qué gozo. Pues la creación está exactamente igual. Está sufriendo, ¿vale? Está en guerra, está en lucha. Hay violencia, ¿vale? Hay muerte, hay procesos duros. Pero está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Qué bonito. ¿De qué manera el Señor ha hecho las cosas? Y de qué manera esa creación que nosotros podemos estar viendo nos manifiesta también y nos da esperanza de que, un día nuestra redención va a llegar. Y no es un mensaje que solo Pablo lo tenga aquí. Fijaros que en el Antiguo Testamento ya nos habla de este momento de la restauración de la naturaleza. Fijaros, Isaías 65, 17 dice, pues he aquí, yo he creado cielos nuevos y tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Ya en el Antiguo Testamento hay varios pasajes que nos hablan de este momento. Y no te digo nada en el Nuevo Testamento. Pablo en Colosenses 1:20 nos está hablando de qué manera serán reconciliadas todas las cosas en Cristo. Dice, por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra o las que están en los cielos. Y Pedro, en 2 de Pedro 3:13, dice, nos está hablando de esa promesa, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y tierra nueva, en las cuales more la justicia. Y Juan en Apocalipsis, en el capítulo 21 y el capítulo 22, nos está hablando de qué manera serán esos cielos nuevos y esa tierra nueva, ¿verdad? Y no vamos a meternos aquí en cómo lo van a hacer, cómo el Señor va a hacer esas cosas o no, no es el momento, pero lo que sí es la realidad de que ese momento va a llegar y de que Dios va a obrar en medio de ella, en medio de la naturaleza. Y Dios va a hacer ese cambio en la creación de manera real, absoluta, física. ¿Cuándo? Cuando los hijos de Dios seamos redimidos, seamos glorificados. Es entonces que se va a producir ese cambio, ¿no? Y yo no voy a decir que no haya que reciclar, ¿vale? Y que no haya que cuidar la naturaleza. Hombre, ya hace tiempo hablamos sobre ello, ¿verdad? Hay que cuidar y hay que reciclar, ¿no? Pero la naturaleza va a seguir ese proceso, ¿vale?, de dolor y de destrucción. Y va a llegar.
y va a llegar. Por mucho que la vayamos cuidando. Es verdad que tenemos que cuidarla para vivir mejor. Por lo menos lo que vivamos, vivarlo mejor, ¿vale? Como nuestra salud. Pero que tengamos en cuenta que la naturaleza ha empezado un proceso de degeneración, de destrucción. ¿Por qué? Por el pecado de la humanidad. El pecado. Pero está esperando esa renovación, ese cambio, cuando nosotros seamos glorificados. Y fijaros que Pablo no solo nos está hablando de aquello que nos manifiesta externamente la realidad de nuestro futuro, sino que también en esta segunda sección nos va a hablar de cómo la realidad de lo que estamos esperando, de lo que vamos a obtener en el futuro, también se manifiesta en el hecho de cómo Dios está trabajando en cada uno de nosotros, de cómo Dios está haciendo las cosas en cada uno de sus hijos. Y en los versículos del 23 al 27 nos va a hablar de esa realidad, de cómo Dios trabaja y cómo Dios hace las cosas en medio de las situaciones en las cuales cada uno de nosotros estamos viviendo. Y fijaros, dice así, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¡Uf! ¡Qué palabras tan preciosas utiliza Pablo para que nosotros podamos frenar nuestra vida y podamos contemplar desde la realidad del presente, de lo que estamos cada uno de nosotros viviendo, ¿vale? Desde esa realidad poder contemplar lo que nos espera en el futuro. Una esperanza firme, una esperanza segura, porque nos invita a considerar el hecho de que Dios no solo nos ha dado una promesa y nos ha dejado aquí y ha dicho, buscaros la vida, haced lo que queráis, que ya vendré yo cuando tenga que venir. No, el Señor nos ha dado una promesa, pero desde el momento de nuestra creación, Dios trabaja y sigue trabajando en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para cumplir su objetivo, para cumplir su propósito en nosotros. Y eso nos tiene que dar ánimo para caminar entendiendo la realidad de lo que somos y de lo que vamos a tener. Y así vemos como Pablo nos habla de que la redención en nosotros ya ha comenzado. Fijaos de qué manera nos está diciendo, tenemos las primicias del Espíritu. Y esto nos está hablando que el Espíritu Santo no es Dios en nosotros esperando a ver cómo se van sucediendo las cosas. No, es Dios en nosotros trabajando en nuestra vida. A veces el Espíritu Santo lo tenemos como el Dios más olvidado, ¿no? Pero nos recuerda la realidad de lo que somos, nos recuerda las promesas que tenemos, pero nos recuerda que todavía nuestra salvación no ha sido consumada de una manera física y real. Pero Pablo constantemente nos está hablando de que el Espíritu Santo obra en nosotros. Nos habla del obrar del Espíritu, del gozo del Espíritu, del fruto del Espíritu, de las arras del Espíritu. Y fijaos que constantemente nos está diciendo de qué manera el Espíritu Santo nos ayuda en ese caminar, nos ayuda en ese crecimiento, nos ayuda en esa relación con Dios, nos ayuda en esa lucha que tenemos constantemente, nos ayuda para que podamos entender las promesas que tenemos, pero también es garantía. Garantía son esas arras, ese anticipo que Dios nos ha dado para decir, oyes, que las promesas que yo te he dado son firmes. ¿Por qué? Ahí tienes el Espíritu Santo, que son las primicias. Y cuando nosotros podemos experimentar de qué manera
el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Y tú dices, ¡fua! ¿Cómo hemos podido salir de esta situación? ¿Cómo no estoy desesperado cuando vivo estas circunstancias? ¿Cómo he podido vencer el pecado en mi vida? ¿Cómo tengo paz? ¿Cómo tengo gozo? ¿Cómo tengo estas cosas cuando yo soy incapaz de hacerlo? Y te das cuenta de la presencia del Espíritu Santo. Y te das cuenta de qué manera trabaja en la vida de los creyentes. Cuando le dejamos, que no siempre le dejamos, ¿vale? Que hay veces que le decimos, quédate en la despensa, ahí abajo, debajo de las escaleras, con la puerta cerrada, que no quiero que me molestes. Porque cuando nosotros caminamos mal, nos dice, Antonio, ¿qué has hecho? Lorena, ¿cómo vives así? Y nos atiza, ¿verdad? Nos atiza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja, sigue trabajando en nosotros. Fijaros lo que dice Pablo en Efesios. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Es una garantía que Dios nos ha dado. Por lo tanto, nuestra salvación ha comenzado. Tenemos las primicias del Espíritu, pero estamos en ese proceso. Sin embargo, Dios es fiel para cumplir sus objetivos, ¿verdad? Cuando Dios empieza una obra, no la deja a medias. No la deja a medias. Lo leíamos antes en Filipenses 1:6, ¿no? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él ha comenzado. Y fijaros que no nos está hablando de vais a tener intencionalidad, vais a caminar de manera diferente, solo para aquellos que son buenos o no son malos. No. Si Dios ha comenzado una obra, la va a llevar a buen fin. Pero es Dios. Dios en nosotros. Por lo tanto, ha comenzado, ¿vale? La redención ha comenzado, ¿no? Pero lo mejor está por venir. Cuidado. Esta vida pide otra. Es una frase de una camiseta que vi recientemente. La última palabra, Rubén, está en gallego, ¿no? Pero la entendemos. Esta vida pide otra. Gimiendo en nuestro interior. Y fijaros que la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos recuerda que la salvación todavía no ha sido completa. Que hemos empezado, pero lo mejor está por venir. Tenemos las cosas posicionalmente, ¿vale? Pero lo tendremos de una manera real, ¿de acuerdo? Eternamente lo vamos a tener. Y es verdad que estamos en esa lucha entre dos tiempos, entre lo que soy y lo que voy a ser. Pero la realidad es que lo que viene después es mucho mejor. Y no le voy a machacar el mensaje del domingo que viene, pero fijaos lo que dice Romanos 8:29. Hemos sido predestinados a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Lo mejor está por venir, porque vamos a tener la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estemos cara a cara con Él, le vamos a ver tal y como Él es, porque la presencia del pecado será quitada. Ese es el momento en el cual nosotros vamos a poder experimentar los cuerpos glorificados, ¿no? Y estamos en ese proceso, pero es una lucha, una transformación constante, una transformación que Dios cada día de nuestro día va haciendo en nosotros, nos va transformando. Y claro, hay sufrimiento, porque en esa transformación hay sufrimiento. Solo tenemos que mirarnos al espejo y fijaros que la imagen que va a reflejar ese espejo no es la imagen de Cristo. Va a ser nuestra imagen. Y nuestra imagen nos evidencia que tenemos arrugas, unos ya más que otros, ¿vale? Que la cara no es la misma. Yo ya no quiero ver las fotos de cuando tenía 16 años. No sé si a vosotros os pasa lo mismo. Ni las fotos ni el peso. Se acabó.
Porque cuando nos vemos en el espejo nos damos cuenta que las consecuencias del pecado están ahí. Pero el Señor está haciendo la obra, una obra de transformación, una obra de metamorfosis, ¿vale? Una obra en la cual este cuerpo, con toda su debilidad, ¿vale? Con todas sus consecuencias del pecado, está siendo transformado hasta la imagen de Cristo. Y eso empezó ya. Y día a día lo sigue haciendo. Lo que pasa es que nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta llegar ahí, ¿no? Y fijaros de qué manera Pablo en el versículo 15 nos está hablando de la realidad posicional que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Legalmente ya hemos sido adoptados como hijos. Pero aquí nos está diciendo, no, legalmente hemos sido adoptados como hijos, pero nos espera una adopción real, una familia real, a experimentar físicamente nuestro estatus como hijos de Dios. Y ese estatus como hijos de Dios lo vamos a tener cuando estemos cara a cara con Él, cuando estemos en su gloria, porque la gloria de Cristo va a ser nuestra gloria y vamos a poder estar con Él. Y en ese trabajo, en ese proceso, tenemos que ir aprendiendo de qué manera el Señor va haciendo esa transformación, que eso es lo duro, ¿vale? Pero podemos caminar confiados porque un día nuestros dolores van a ser quitados. No a dolores, sino nuestros dolores van a ser quitados en Cristo Jesús. Y por eso podemos vivir con esperanza, de manera constante, ¿no? Lo comentábamos antes en medio de esa lucha y en esas dificultades. Pablo era realista en lo que vivía, realista en las luchas que tenía, pero también realista en las promesas en las cuales se podía agarrar. No era una persona pesimista, vivía frustrado ni tampoco utópico en la situación de, no, es real. Cuando hay, cuando no hay, no hay, ¿no? Pero la realidad es que Dios está en nosotros, Cristo está en nosotros y nos ayuda a seguir adelante en esa lucha. Nuestra salvación es segura desde el momento que nos convertimos. Nosotros podemos tener una relación personal con Dios. Nosotros podemos caminar, ¿vale?, en esa voluntad del Señor porque Dios está trabajando en nosotros. Nosotros podemos experimentar las consecuencias del pecado a nuestro alrededor, pero también podemos caminar con esperanza porque Dios ya está haciendo la obra en nosotros. Nosotros podemos contemplar la dureza que hay a nuestro alrededor, pero podemos caminar con esperanza porque Dios ya nos ha prometido y nos ha mostrado con el Espíritu Santo de que es real lo que nos ha dicho. Y entonces podemos caminar confiados. Claro, a veces nos agarramos más a la naturaleza que a las promesas. Y nos gusta más el que nos quiten el sufrimiento que el esperar las bendiciones del Señor. Y a veces nos cuesta ver la voluntad de Dios en medio de las circunstancias que vivimos, ¿no? Pero el momento no ha llegado y tenemos que poner nuestra mirada, hermanos, en Cristo Jesús, ¿no? El autor de Hebreos lo dice, ¿no? Tenemos que caminar en medio de las circunstancias puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y eso cuesta. Pero cuando perdemos el norte de nuestro Señor Jesucristo, perdemos la esperanza. Porque nuestra esperanza no está marcada por las garantías que tenemos en nuestro buen hacer o en nuestras características. Nuestra esperanza está basada en la promesa que Dios nos ha hecho y en la obra de Cristo. Cristo hizo la obra y una obra histórica. Cuidado. Vivió y murió real en una cruz por ti y por mí. Y eso se aplica a nuestra vida no solo presente, sino futura. Por eso tenemos que caminar en confianza, sabiendo que Dios cumplió en el pasado sus promesas, está cumpliendo en el presente sus promesas y cumplirá sus promesas en el futuro. Me puedo fiar. No sé si os podéis fiar de mí, yo creo que no, pero de Dios sí nos podemos fiar, porque ha demostrado, tiene poder para hacerlo y tiene poder
para prometerlo. Y por último, no estamos solos. Qué bonito poder entender en este caminar diario que nosotros no estamos solos. La esperanza nos sostiene, el Espíritu Santo nos ayuda en ese caminar diario. Uf. Pero aquí en esta sección me llama la atención unas palabras tremendas. Dice, ¿no sabéis orar como debierais? ¿No sabemos orar? ¿Somos ignorantes en la oración? Porque ¿qué es la oración? La oración es el diálogo con Dios para poder sintonizar, armonizar sus pensamientos y su voluntad a los nuestros. ¿Vale? Y la oración es ese medio que Dios nos ha dejado para que podamos perseverar en medio de las luchas y de las dificultades. Entender que no estamos solos, que a Dios le preocupa lo que nosotros vivimos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos y a lo que nosotros nos pasa. Y acudimos a Él en oración. Pero claro, las oraciones es armonizar lo que Dios es con nosotros. Y sin embargo nosotros hacemos las oraciones armonizando lo que yo soy y quiero con Dios. Que Dios se adopte a mí, no yo adoptarme a Dios. Y eso a veces nos trae por caminos difíciles. Y Pablo dice, no sabéis orar como debierais. Nuestras oraciones muchas veces son producidas por nuestra ignorancia. Permitidme que os lo diga, pero lo dice Pablo. Somos ignorantes y por eso oramos como oramos. ¿Qué tenemos que orar cuando estamos sufriendo? ¿Qué pensáis? Contestad rápido porque si no os lo quito del café, ¿vale? ¿Qué pensáis? Ayuda, socorro. Que Dios nos ayude, que Dios nos lo quite rápido, ya. Automáticamente, ¿verdad? Podemos orar que Dios nos lo quite o podemos orar que nos dé fortaleza. Podemos orar que esto pase rápido o podemos orar que el Señor nos muestre la lección que tiene preparada para nosotros para ser hechos a la imagen de Cristo. Porque Dios también trabaja en nuestras situaciones difíciles. ¿Qué tenemos que orar cuando un hermano o una hermana nos dice, ora por mí para que tenga trabajo? Bien, hay que buscarlo, nada de... la oración es activa, no es pasiva, eso está claro. Pero que el Señor le dé el trabajo rápido o que el Señor trabaje primero en él para que cuando le dé el trabajo no deje a la iglesia y se olvide de él. Porque por desgracia pasa esto, ¿verdad? A veces, si pensamos cada una de nuestras oraciones desde las dos perspectivas, vemos que la oración puede ser diferente, ¿verdad? Si la pensamos desde nuestra perspectiva, ya, venga, que me quiten esto, todo instantáneo. Si lo vemos desde la perspectiva de Dios que está trabajando en nuestra vida y haciendo la obra para que seamos a la imagen de Cristo y para que podamos prepararnos para el día de la redención, las cosas cambian. Porque nosotros valoramos más lo que vemos que las promesas del Señor. Y esperamos más que tengamos bendición aquí, que lo que tengamos allí es eterno. Bueno, cuando llegue ya hablaré yo con el Señor. Pero con el Señor tenemos que hablar ahora. Porque el Señor sigue y quiere trabajar con nosotros. Por lo tanto, la oración nos tiene que llevar a poder armonizar con el Señor y a poder entender y comprender los tiempos que Dios tiene. Y esa es la ayuda que el Espíritu Santo nos está dando en esos momentos. No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros para que podamos comprender el propósito, la voluntad del Señor, para que podamos entender el camino que Dios utiliza para trabajar en nuestra vida, para que podamos entender por qué y para qué me tiene como me tiene y no me ha quitado la enfermedad y me mantiene con la enfermedad. No solo es para que vaya a ver más a Eduardo, no, es porque el Señor quiere trabajar más en mi vida.
Y cuando nosotros podemos entender eso desde la perspectiva del Espíritu Santo, nuestra relación con el Señor va a ser diferente. Por lo tanto, hermanos, no tenemos un futuro desconocido e inseguro. Tenemos un futuro realmente cierto y seguro. No tenemos que caer en esa neofobia espiritual que nos dé miedo el futuro y no podamos experimentar y gozar del presente. No, no. Sabemos lo que estamos haciendo aquí. Sabemos de dónde venimos, qué hacemos y sobre todo sabemos hacia dónde vamos. Y esto es un paso hasta nuestro hogar. Y esperamos con ansias, esperamos como la creación, mirando al horizonte para ver cuándo viene la segunda venida de Cristo. Porque es en ese momento que nosotros vamos a poder tener de una manera real y física las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y en medio de cada una de nuestras circunstancias, no nos cerremos en aquello que nos está afectando, que seamos capaces de mirar hacia el horizonte y poder ser animados con la obra que Dios ha empezado a hacer, pero que va a concluir, porque Dios es fiel para concluir lo que ha empezado. Señor, gracias. Gracias por estas palabras de Pablo que nos ayudan en nuestra debilidad, que nos ayudan en nuestro caminar, pero también que nos dan una perspectiva de futuro, una perspectiva de entender ese momento en el cual tú vas a cumplir tu palabra en cada uno de tus hijos, donde podemos experimentar lo que es esa transformación, ese cuerpo glorificado como nuestro Señor Jesucristo y poder disfrutar de esa comunión por toda una eternidad. Ayúdanos en nuestra debilidad, danos fortaleza para podernos agarrar también a ese consolador que tenemos, ese Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda en nuestra debilidad y que nunca perdamos la visión de entender lo que tú estás haciendo y los tiempos en los cuales tú lo estás haciendo en nuestra vida. Pues gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.